Buenas tardes, mi nombre es Paulina Vaquero, estudiante de Administración Turística de una empresarial. En nombre de la universidad le damos la bienvenida a Angie Paola Laverde Silva, quien muy amablemente aceptó la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar. Y en segundo lugar, a las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarles que está programado el día de mañana a las 5 p.m. por Facebook el webinar llamado Proceso de Selección, Competencia Profesional en el Mercado Laboral, por la egresada Daniela Rodríguez Ochoa. Al final vendrán la franja de preguntas, para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp, a los números que aparecen en pantalla. Quiero recordarles que debemos, por medio de un énfasis, una encuesta de satisfacción, los chicos la deben de realizar para hacer su recuperación en bienestar. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Angie Paola Laverde Silva. Hola, muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho tenerlos en este espacio en el cual vamos a conversar un poco sobre cómo regulo mis emociones en cuarentena, por lo cual pues les dejo la invitación para que coloquen sus preguntas en el chat, cualquier cosa que tengan una duda, una inquietud o un aporte frente a lo que yo voy a mencionar, una situación particular que ustedes quieran comentar, lo pueden hacer por este medio y pues Paulina nos va a ir comentando como cuáles han sido las preguntas debido a que cuando esté haciendo la presentación pues no voy a tener como el acceso al chat, ¿vale? Entonces voy a proceder a compartir pantalla y bueno, sean todos bienvenidos, espero que este sea un espacio que les permita hablar como un poquito de cosas que no son tan curriculares y de conocer una nueva oportunidad para enfrentarnos a la situación. Veo que también hay personas con las que ya hemos hecho algunos conversatorios desde el área de bienestar, entonces sean todos bienvenidos. El día de hoy, bueno, quiero comentarles como varias cosas. Primero, ¿qué son las emociones? Si partimos de saber qué son las emociones, pues nos va a ser muchísimo más fácil entenderlas, conocerlas y poder regularlas. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito sobre la situación actual, ¿sí? No es lo mismo regular las emociones o aprender a regular nuestras emociones cuando nosotros estábamos en lo que antes conocíamos como la vida normal y pasar nuevamente o pasar ahora a este estado que es muy diferente al que conocíamos anteriormente. Vamos a hablar también sobre algunos efectos que pueden estar o que podemos estar viviendo todos en la actualidad partiendo de la contingencia y recordar que no todos pues, reaccionamos de la misma manera a las mismas situaciones y qué podemos hacer si siento que mis emociones me están sobrepasando o qué puedo hacer yo para trabajar sobre mis emociones en este proceso de cuarentena o de aislamiento. Al final, pues una sección de preguntas para que ustedes, por favor, las coloquen en el chat, vamos a ir conversando, como es un conversatorio, entonces la idea es que si ustedes dicen, no, Paola necesita resolverme esta duda o quiero comentar esto, pues enciendan su micrófono y lo puedan hacer con toda la naturalidad, ¿vale? Entonces vamos primero a entender qué son las emociones. Las emociones es un sistema innato, ¿sí? Que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Y es un sistema que ha sido adaptativo, que se ha desarrollado para que podamos sobrevivir y vivir, ¿sí? Sin las emociones, la verdad, no estaríamos vivos, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, van pasando la calle, van, no sé, escuchando música, ¿sí? Van pasando la calle, ¿sí? Y viene un carro, pues obviamente ustedes se van a quitar de la calle porque pues los puede atropellar. Eso lo hacen a partir del miedo, ¿sí? Si ustedes no tuvieran esa emoción, pues realmente pues no estaríamos vivos. Entonces, sin las emociones, pues la verdad no nos podríamos relacionar pues de la mejor manera con las situaciones que se nos presentan día a día. Por eso es que son tan importantes, ¿sí? No podemos vivir con unas emociones sí y con otras no. Todas o toda la gama emocional es supremamente valiosa y supremamente importante para todos nosotros porque algo que las personas que me conocen, con las personas que he trabajado, y es que yo les digo, bueno,
Imagínense ustedes en un velorio, ¿sí? En un velorio, pues uno está triste, ¿sí? Imagínense si la tristeza no existiera, entonces en el velorio estaríamos con felicidad. Entonces, la emoción no se ajusta con el contexto. Entonces, las emociones nos ayudan a ajustarnos y están conectadas a nuestras necesidades más esenciales y más básicas, ¿sí? El miedo nos ayuda a protegernos, la alegría nos ayuda a disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida, la tristeza nos enseña a reflexionar, la ira o la rabia nos permite identificar si está pasando una injusticia o algo que me incomoda, algo que me puede afectar, ¿sí? Entonces todas cumplen una función valiosa y todas cumplen una función especial en nuestra vida. Entonces por eso son tan importantes. Partiendo de eso es importante aprenderles a reconocer en qué situación yo siento tal emoción, ¿sí? Y así voy a poder regularlas y voy a poder expresar de la mejor manera mis emociones, ¿sí? Y las emociones tienen tres propósitos fundamentales, ¿sí? El primer propósito es que nos impulsa para la acción. La alegría nos impulsa a actuar, ¿sí? El miedo también nos impulsa a actuar, la ansiedad también. De otras maneras, claro está, pero también nos impulsa a actuar. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a quitarnos de aquello que nos incomoda, aquello que nos molesta, que puede poner en riesgo nuestra vida, ¿sí? La alegría nos ayuda a actuar, la tristeza, lo que yo les decía, la tristeza nos ayuda a reflexionar. Entonces nos impulsa, ¿sí? También nos comunica. Cada emoción está ahí por alguna razón, ¿sí? Si ustedes en este momento sienten miedo por la situación actual, pues claro, esa emoción es supremamente válida porque les está diciendo algo, les está diciendo, venga, podemos hoy estar vivos, mañana no, podemos hoy tener trabajo, mañana no. Entonces está ahí por alguna razón porque nos está diciendo cosas. Y también las emociones le comunican a los otros, ¿sí? Si ustedes están molestos, muchas veces no les ha pasado, yo sé que sí, que uno está molesto y el otro se da cuenta que está molesto y yo no le necesito decir una palabra. Y es porque mis expresiones faciales también demuestran emociones, ¿sí? Entonces, recuerden que si tienen alguna preguntita la pueden dejar por el chat. Partiendo como de qué son esas emociones, vamos a intentar retomar pues como la situación actual. Tenemos una realidad, ¿sí? Una realidad no tan chévere, pero es una realidad. Y es que existe un brote de coronavirus. Sí, hemos sobrellevado pandemias en otras épocas, pero estas de nuestra generación es la primera. Entonces, no, nunca habíamos estado frente a una situación como esta, en el que se colapsara sistemas de salud, se colapsara sistemas económicos, se colapsara la vida, ¿sí? La vida normal como la conocíamos. Entonces, es una situación novedosa que hizo que las autoridades tomaran unas medidas para disminuir el contagio. Entonces, esas medidas ya las conocemos todos. Cierres de centros comerciales, cierres de locales, cierres de cines, cierres de bares. Ya no podíamos estar en la calle, teníamos que estar con tapabocas. Podía solamente una persona ir a hacer las compras. Antes íbamos como toda la familia, ahora solamente va una persona. Ya no nos podemos reunir con nuestros amigos, con nuestras familias, no podemos hacer la fiesta, entonces nos toca hacer la fiesta pues de manera remota, uno acá en la casa y los otros en otros lados. Entonces, todas estas situaciones y todas estas medidas han implicado una nueva realidad y unos ajustes y nadie estaba preparado para esto, ¿sí? Entonces es importante entender que cuando yo esté pasando por un momento y digo como, bueno, esta situación es muy adversa, ¿sí? Y esta situación pues está mostrándome cosas que yo no conocía, o sea, yo no tenía antes que tener un tapabocas que a uno le duele la parte pues de atrás de las orejas y se le incomoda la nariz o bueno, etcétera, sí, o las máscaras o los trajes antifluidos, o sea, si yo les hubiera preguntado esto en diciembre, ustedes no lo hubieran creído, o sea, nadie hubiese creído que que esto pues iba a pasar. Esto generó y ha generado en las personas una incertidumbre frente al futuro inmediato, ¿no? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y será que sí se va a restablecer? ¿Y qué va a pasar en Navidad? ¿Y cómo va a ser el próximo año? ¿Y será que las clases virtuales van a seguir siendo virtuales o van a ser presenciales? Entonces, esa incertidumbre pues, es algo
que no estábamos acostumbrados como a vivir una monotonía en el que yo me despertaba a tal hora, hacía tal cosa, después me bañaba, me arreglaba, iba al trabajo, trabajaba, me volvía para mi casa o estudiaba o me quedaba a estudiar, salía de trabajar y iba a estudiar, entonces como que esas dinámicas como que cambiaron y ese cambio, ese como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Sí? Entonces, al inicio pensábamos que eran 2 semanas en las que nos iban a mantener encerrados y no, después 2 semanas, esas 2 semanas, esas 2 semanas y ahorita no sabemos qué vaya a pasar pues con la curva de contagio más adelante. Entonces, esa incertidumbre pues genera ciertas reacciones emocionales, también sumémosle la inestabilidad laboral que estamos viviendo como país, en el cual muchos empleos se están agotando, se han tenido que cambiar, se han tenido que reformular, nos hemos tenido que reinventar todos y eso genera estrés, miedo y ansiedad. Son las tres emociones que son más frecuentes en este estado, ¿sí? En el estado en el que estamos, y también la tristeza, ¿sí? Pero digamos, el estrés y el miedo y la ansiedad son más generales, ¿sí? Estas emociones son normales por la situación que estamos pasando, ¿sí? Si usted llega a sentir estrés, está bien. Si usted llega a sentir miedo, está bien. Si usted llega a sentir ansiedad, está bien. Está bien porque le está diciendo, esta emoción le está diciendo, venga, tenemos que pensar a ver qué vamos a hacer. Esta es una situación nueva, nos estamos enfrentando a nuevas cosas, no tenemos los recursos para hacerle frente a todo esto, entonces está bien sentir esas emociones, ¿sí? Cuando me empiezo a preocupar cuando estas emociones afectan mi estilo de vida o afectan mis áreas de ajuste. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, dicen, no, antes yo sabía que quería estudiar, sabía que quería después graduarme, irme al exterior, tener, no sé, tener una mansión en Estados Unidos, bueno, etcétera, todos los sueños que uno pueda tener. Sí, y ustedes dicen, no, ya con esto, no, yo ya la verdad, yo ya no quiero hacer nada. Yo ya me quiero quedar en mi cama y no quiero moverme. Y si yo salgo, entonces me voy a morir. Entonces yo mejor no salgo, no salgo ni siquiera a traer el pan, nada, nada. Entonces cuando la situación, o sea, cuando yo me doy cuenta que mis reacciones me están afectando y me están alejando de la persona que yo quería ser, de mis metas, de mis sueños, de mis proyectos, ahí es cuando me empiezo a preocupar, ¿sí? De resto, es completamente normal pues pasar por estos estados. Y obviamente estas reacciones emocionales y estas emociones generan malestar, ¿sí? Son displacenteras, ¿sí? Por más adaptativas que sean y por más buenas que sean para nosotros, pues generan malestar. ¿Listo? Entonces, esto es como un panorama general de la situación en términos emocionales y como cuáles son esos predisponentes, ¿sí? Frente a pues estas emociones. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta en el chat. No, Paola. Perfecto, listo. Entonces, ¿cuáles son estos algunos efectos que podemos estar viviendo en la actualidad? ¿Sí? Pues podemos estar presentando temor y preocupación por nuestra salud y por la de nuestros seres queridos. Es completamente normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿sí? Antes usted le daba gripa y decía como, bueno, pues, no sé, tomes el Pax caliente y ya, ¿sí? Y estés en la casa o abríguese bien y ya, ¿sí? Nosotros lo veíamos como algo súper normal, ¿sí? Como algo que pasaba siempre, ¿sí? Pero en este momento no sabemos cómo puede reaccionar el cuerpo de mi familiar, no sabemos cómo puede reaccionar mi cuerpo frente a la enfermedad. Entonces, por eso nos va a generar mucho temor y mucha preocupación y es normal sentirla. También podemos estar presentando dificultad para dormir, cambios en los hábitos de sueño, que por ejemplo antes me acostaba a las 10 y ya no me acuesto a las 10, sino me acuesto a las 12, a la 1, a las 2 y me levanto muchísimo más cansado, ¿sí? O no duermo, o duermo mucho. También pueden haber cambios en los patrones de alimentación. Estar en la casa implica comer más. No sé si a ustedes les ha pasado, pero pues uno tiene más disponible la alacena. Entonces va y se come, no sé, las papas,
Sí, va y, bueno, busca el pan, ¿sí? Entonces va y se prepara un cafecito con pan, o va y se prepara unas galletas, o va y se prepara un sándwich, ¿sí? Entonces uno está picando mucho, uno está comiendo mucho. Entonces, ¿por qué? Porque cuando estábamos en la oficina, cuando estábamos en la universidad, pues sabíamos que había unos horarios para comer, ¿sí? Entonces estábamos en clase, íbamos a la cafetería, comprábamos algo a las 9 o comprábamos algo a las 8 de la noche cuando era el break, y ya, esos eran los momentos para comer. ¿Sí? No habían otros momentos. Entonces, ahorita como tenemos todo disponible, pues comemos más. También podemos estar presentando dificultades para concentrarnos, para terminar una tarea. Aumento en los problemas de salud preexistentes, ¿sí? Debido al confinamiento, debido al estrés y pues debido a la ansiedad y al no saber qué va a pasar. Entonces, esto también nuestro cuerpo reacciona y muchas personas somatizan su preocupación, somatizan sus emociones y la vuelven síntomas, o sea, lo vuelven enfermedad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, bueno, esto sucede porque las personas no han aprendido a expresar sus emociones, a decir, venga, estoy triste, venga, estoy preocupado, me pasa esto, me pasa lo otro, cómo puedo solucionarlo, y encontrar unas nuevas estrategias para regular las emociones y para enfrentarnos a las dificultades de la vida. ¿Sí? Entonces, esto genera, como cuando yo no sé cómo expresar, genera que mi cuerpo reacciona frente a esto. Entonces, me da más dolores de cabeza, me dan náuseas, me da dolor de estómago, me puede dar estreñimiento, o sea, me pueden dar muchísimos síntomas, ¿sí? Que más que una enfermedad son síntomas emocionales. ¿Por qué? Porque no sé cómo enfrentar, no sé cómo regular, no sé cómo decir, venga, estoy mal. Dificultades emocionales o de salud mental se pueden presentar, se aumentan debido al confinamiento, debido a que somos seres sociales y de un momento a otro le dicen no salga, no puede salir con sus amigos, no puede salir a comer helado, no puede salir con su novio o con su novia. Entonces, como que todo esto genera pues ciertas dificultades emocionales y de salud mental, y también si hay indicaciones o hay condiciones de salud mental preexistentes, también tienden a pues aumentarse por el estado de confinamiento en el que estamos. Hay un mayor uso de cigarrillos, alcohol y otras drogas, entonces esto hay que tener cuidado, porque si yo me estoy dando cuenta que tengo como muchos de estos efectos, pues bueno, me puede decir como, venga, realmente quizás necesite pues que me ayuden, o sea, hablar con alguien sobre la situación. Recuerden que hablar con alguien no está mal. Antes, yo siempre les digo que las cargas cuando se comparten se vuelven más livianas. Es como si uno llevara una maleta gigante y la dividiera y la cargara entre dos, entonces eso como que lo descansa a uno. Entonces, buscar ayuda no está mal. Sí, si yo me estoy dando cuenta que pues tengo mucho temor, preocupación y que eso está interfiriendo en mi vida y en mis actividades, tengo dificultades para dormir, estoy comiendo muchísimo o no estoy comiendo, siento que me estoy desconcentrando, que no puedo terminar una tarea, que me estoy sintiendo más enfermo, ¿sí? Que me siento mal, que estoy consumiendo más cigarrillo, que pues fumo más o tomo más alcohol o consumo otras drogas de manera excesiva. Entonces esto me puede estar diciendo que hay una dificultad ahí y que esa dificultad debe ser tratada y debe ser manejada pues por un profesional. Entonces ustedes ahí es cuando empiezan como a identificar y empiezan como a analizar como su propia vida. Claro que esto nos puede pasar, pero siempre tenemos que tener en cuenta que los extremos siempre van a ser malos. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que me está afectando en otras áreas de la vida, entonces es el momento, es como una alerta, como si se prendiera una sirena y me dijera como, bueno, tenemos que hacer algo con esto. También hay una mayor sensación pues, de irritabilidad, de molestia, pues debido al estar tanto tiempo encerrados con las mismas personas, sin compartir, sin estar, pues que le dé el sol a uno. Entonces, esto genera, pues, ciertas emociones. Es importante reconocer que no todos reaccionamos igual, ¿sí? En un conversatorio anterior, también sobre este tema, una persona me decía, no, pues yo he estado súper bien, ¿sí? Y otras personas decían, no, yo he estado, pues me he sentido muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no todos reaccionamos de la misma manera, ¿sí? Que depende que reaccionemos de maneras diferentes. Depende de las cualidades personales de esas personas, los recursos de afrontamiento de esas personas. Hay personas que tienen mayores recursos de afrontamiento que otras, o hay situaciones también que por más de que sea la misma situación, las personas pues de manera biológica tienden a responder, ¿sí? De manera diferencial
a la situación, ¿sí? También, pues recuerden que esta situación de cuarentena y pues de aislamiento y esta pandemia no a todos nos ha pegado de la misma manera. Sí, muchos somos afortunados por tener un trabajo, por tener una familia, pero digamos hay personas que están pasando por situaciones muy adversas, ¿sí? Entonces, pues perdieron su empleo, han tenido dificultades familiares, pueden estar viviendo violencia intrafamiliar, entonces, pues obviamente cualquier cosa que les llegue a pasar de más, pues los va a exacerbar. ¿Y por qué? Pues porque las situaciones, ¿sí? O mi contexto de vida hace que yo me enfrente de manera diferente. Por eso la invitación es a hacer muy cuidadosos cuando hablemos con los otros, ¿sí? Muy empáticos. Es como, ven, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Si necesitas algo, no, no, pues a mí no me pasa nada, como yo estoy bien, entonces pues yo pienso que todas las personas están bien. No, si no todos están bien, no todos pueden tener la misma, pues las mismas estrategias que yo. Entonces hay que estar con el otro y entender la experiencia del otro. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No. Bueno, súper. Entonces, ¿qué puedo hacer si siento que las emociones me sobrepasan? Entonces, como que yo intenté recopilar como varias estrategias que siento que son funcionales en la situación, que las personas con las que he conversado también sobre estos temas de las emociones y en un conversatorio pasado hablábamos sobre algunas estrategias de estas y otras que pues quise complementar para la fecha de hoy. Y unas se llaman habilidades de tolerancia al malestar. Sí. Paola, Las habilidades, cuéntame. perdón que te interrumpa, tenemos una pregunta. Claro que sí. Y, bueno, ¿cómo se puede mejorar nuestra relación con los hermanos mayores? La ¿Cómo se señorita. puede mejorar? Sí, ¿cómo se puede Liz. mejorar nuestra relación con los hermanos mayores? Bueno, es importante saber más o menos de cuánta edad estamos hablando, ¿no? Pero siempre va a ser importante que yo pueda decir qué es lo que me pasa y qué es lo que yo siento, ¿sí? Y es muy importante cuidar nuestra comunicación con los otros. Entonces, es diferente que yo le diga, ay, es que usted sí ve, usted deja todo botado. Usted deja todo botado, usted deja la camisa botada, la chaqueta botada, el plato regado. Sí, a decir como, ven, Perdón que te mira, interrumpa, Paola. Ella cuéntame. habla que su hermano tiene 10 años. Ah, con su hermano menor, Sí, menor o sí. mayor. Sí, ya menor. Menor. Bueno, entonces, bueno, partiendo de que son niños, es diferente cuando yo me relaciono con una persona, pues, que ya es mayor a cuando es un niño. Y algo que vamos a hablar más adelante es que yo le pueda decir qué es lo que estoy esperando de esa persona. Entonces, como, mira, eh, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? O, bueno, cuéntame cómo te sientes en este momento, porque los Pero, niños Paola, también se estresan. Dime. perdón, lo que pasa es que la señorita Urbina casi no me especificó. Ella me dice que es 10 años mayor que ella. 10 años mayor que ella. Listo, no te Gracias. preocupes. Perdón. Listo. Entonces, vamos a manejar dos ejemplos partiendo de la situación porque de pronto alguno de ustedes está pasando. ¿Cómo manejo la comunicación con personas mayores o comunicación con las personas y cómo lo hago con los niños? ¿Sí? Porque son dos grupos etarios totalmente diferentes. Entonces, cuando yo quiero comunicarle con alguien, es importante que yo pueda expresar qué es lo que me molesta, ¿sí? Entonces, describo la situación, qué es lo que siento y cómo se podría mejorar, ¿sí? Son tres partes. Primero, entonces, si lo que me molesta es que esta persona deje las cosas botadas, ¿sí? Entonces le digo, mira, es diferente que yo le diga, ay, ¿usted por qué deja todo botado? Es que, ¿qué le pasa? Es que acaso cree que yo soy su sirvienta, bueno, y que me exacerbo totalmente. La otra persona va a responder de la misma manera. Sí, es como si fuera un fósforo. Si yo uno un fósforo con otro fósforo, el otro fósforo se enciende inevitablemente. ¿Sí? Entonces, como yo no puedo controlar que el otro fósforo se encienda, puedo controlar es que yo no, pues, no reaccione de la peor manera posible. Entonces, mira, cuando tú estás
Cuando tú dejas las cosas botadas, ¿sí? Cuando tú llegas a la casa, yo sé que tú puedes llegar súper cansado del trabajo, pero llegas a la casa y dejas la chaqueta botada, o cuando terminas de cenar y no alzas los platos, la verdad esto me incomoda muchísimo porque estamos intentando en la casa tener las cosas lo mejor organizadas posibles. Entonces a mí me gustaría que tú cuando terminaras pues lo pudieras colocar el plato en el lavaplatos, ¿sí? Pudieras colocar tu chaqueta en tu ropero, ¿sí? Si la situación es más compleja y es como en términos de dinero o términos más personales, recuerden siempre las tres partes. Primero, describir la situación. Imagínense que ustedes estuvieran viendo una película. Cuando uno está viendo la película, o no sé, ahorita que salió nuevamente Pasión de Gavilanes. Entonces, describan la situación, describan la escena como si ustedes lo estuvieran viendo como un tercero, ¿sí? Entonces pasó esto, tú dijiste esto, yo reaccioné de tal manera, entonces describen la situación como si fuera una cena, ¿sí? Después digan cómo los hizo sentir esa situación, ¿sí? Cuando tú hiciste esto, la verdad me molesté muchísimo, me dio muchísima tristeza porque yo siento que yo siempre he estado para ti, ¿sí? O mamá, yo siento que cuando tú haces esto, pues me da mucho mal genio, me da mucha ira, me da mucha rabia, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Sí? Por eso es importante nombrar las emociones, ¿sí? Entonces, yo me siento así, ¿sí? Y yo sé que tú haces lo mejor posible, pero de todas maneras me sigo sintiendo mal. Entonces, a mí me gustaría, ¿sí? Que ante esta situación tú hicieras tal cosa, ¿sí? Le estoy dando una opción, porque el otro no es adivino. Si el otro no sabe cómo comportarse o cómo yo espero que se comporte, ¿sí? O que yo estoy esperando del otro. Entonces ahí es importante que yo le pueda decir qué estoy esperando, ¿sí? Y eso no es solamente para los hermanos mayores, sino les va a servir para todas las personas con las que se tengan que relacionar, incluso de manera laboral, ¿sí? Si es su jefe, pues si algo pasó en su contexto laboral que los molestó, se dice como, mira, en tal situación, así como en una película, ¿sí? Yo me sentí como un poco atacado porque yo sentía que tú no estabas valorando mi trabajo, ¿sí? Y eso pues me hace sentir como incómodo, ¿sí? O incómoda. Entonces a mí me gustaría que, pues yo sé que tenemos muchísimo trabajo, pero pues que lo logres ver un poquito mejor, o sea, que logres ver el trabajo que yo he hecho, ¿sí? Entonces, eso hace que yo no me enganche con la situación ni me enganche de manera emocional con la persona, pueda regularme y pueda expresar qué es lo que necesito expresar. Sí, puedo decir qué es lo que me molesta, ¿sí? De manera puntual, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo, logro alejarme un poquito de la emoción, ¿sí? En serio, como si estuviéramos viendo una película y poder, pues, solucionarla de la mejor manera. No sé si con esto, pues, pude ayudarte un poquito. Listo, no sé si tenemos más preguntas. No, Paola, Listo, perfecto. Entonces, las cualquier cosita gracias ya y saben. puedes seguir. Listo, perfecto. Bueno, entonces estábamos hablando de que existen unas habilidades que se llaman habilidades de tolerancia al malestar. Entonces, ¿cuándo se utilizan? Cuando hay una situación que no podemos cambiar pues inmediatamente y lo que podemos hacer es intentar tolerarla, ¿sí? Es una situación que no me gusta, pero que si empiezo a acabar sobre esa situación, voy a terminar empeorándola. Entonces, si es una situación que no se puede solucionar en este momento, que si empiezo a atacarla la voy a empeorar, entonces puedo utilizar herramientas o habilidades de tolerancia al malestar. Son varias. Voy a nombrar algo, unas que me parecen muy puntuales, ¿sí? Y que me parecen muy funcionales en esta época y se los he dicho en varias oportunidades en las que las personas con las que he partido, pues en otros conversatorios, en otras actividades, y es contribuir a hacer cosas que estén orientadas a ayudar a otras personas. Fundamental, ¿sí? Cuando yo puedo ayudar al otro, eso me hace sentir muy bien y logro disminuir y logro regular mis emociones. ¿Sí? No podré cambiar el coronavirus no se va a ir si yo regalo una bolsa, no sé, de leche, pero sí voy a ayudar a otra persona, ¿sí? Sí voy a hacer un poquito más amena la vida de esa persona, por lo menos por unos momentos, ¿sí? Y me voy a sentir bien yo, ¿sí? Entonces, si está entre sus posibilidades, contribuyan, ¿sí? Entonces, no es solamente en términos de dinero, en términos tangibles o de objetos concretos, como un mercado,
sino más bien llamen a sus familiares, ven abuelita, ¿cómo estás? Abuelito, ¿cómo te ha ido? Sé que estás encerrado, ¿qué te gustaría hacer? Mira que me pasó esto, cómo te ha ido con la cuarentena, ¿sí? Entonces es ayudarle a los otros, ¿sí? No es tanto pensando en mí, sino también pensando en los otros, ¿sí? Llamar al tío que esté lejos o a los que estén, por ejemplo, si hay algunas personas que están en lugares en este momento confinados de Bogotá, ¿sí? En el que tengan cuarentena estricta, ven cómo estás, cómo te sientes, cómo te ha ido, necesitas que yo te ayude con algo, necesitas que te ayude a pagar un recibo, yo acá que no tengo pues cuarentena obligatoria, ¿sí? Entonces, ¿cómo mis acciones, cómo pueden ayudar a los otros? La segunda es comparar, ¿sí? Comparar esta situación con otras situaciones difíciles que yo haya podido superar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues obviamente nadie estaba en una pandemia, ¿sí? No sabíamos que era estar en una pandemia, pero sí como, venga, en esta situación yo sentía mucho estrés, ¿sí? Y yo lo sobrellevé saliendo a caminar, ¿sí? Lográndome enfocar en lo que era importante para mí. Yo logré solucionar esta situación hablando con otras personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo pude solucionar? ¿Cómo yo pude solucionar? Recuerden muy bien, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas estrategias que yo utilicé en ese momento que me ayudaron para intentar recordarlas y llevarlas en este momento a la práctica? Darnos aliento, ¿sí? A veces suena como muy cliché, como di palabras bonitas, pero sí funciona, es como, bueno, vamos a salir de esta, ¿sí? ¿Es una situación adversa? Sí, ¿sí? ¿Es una situación que nunca habíamos pasado? Sí, pero vamos a salir de esto, vamos a salir fortalecidos. El próximo año podemos estar viviendo cosas totalmente diferentes. Bueno, esta situación nos ha invitado a estarnos más con nuestra familia, con nuestros, o sea, estar como de distinta manera con nuestros amigos, ¿sí? Entonces, como palabras que nos den fortaleza, ¿sí? Palabras que yo sienta que me reconfortan. Y es también viene vinculada, el darnos aliento, viene vinculada con darle significado al sufrimiento, ¿sí? Cuando las cosas adquieren significado, no quiere decir que yo las quiera, pero sí quiere decir que me relaciono diferente con ellas, ¿sí? Entonces, esta situación es una oportunidad para cambiar, ¿sí? Miren cómo ha cambiado el trabajo, ¿sí? Antes, pues teníamos que estar en la oficina, cumplir unos horarios particulares, llegábamos, nos íbamos, ¿sí? Pero ahora, pues aprendimos cómo se puede trabajar desde casa, ¿sí? Obviamente no es igual, claro está, pero sí se puede hacer, ¿sí? Entonces, bueno, esta situación nos mostró que sí o sí, pues nos podemos volver súper tecnológicos. Bueno, esta situación me enseñó a que puedo utilizar mi computador de mejor manera. Sí, esta situación me enseñó a, no sé, a que puedo ser más creativo, que puedo cocinar, sí, he aprendido a descubrir nuevos talentos, ¿sí? Entonces, ese es darle significado a esto que está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya no estaría 3 horas en el Transmilenio, sino ya, pues puedo hacer todo desde la casa. Ay, me puedo despertar media hora, 1 hora más tarde de lo que me despertaba antes, ¿sí? Entonces, darle un significado. Otras habilidades son las habilidades de aceptación radical. Entonces, la aceptación radical se pone en práctica cuando no podemos cambiar la situación, como en esta situación. Entonces, aceptar la realidad no quiere decir que me guste, ¿sí? No quiere decir que yo la apruebe. No quiere decir que ahora digo, oh, me encanta esta nueva realidad. No. Aceptar implica reconocer que esa situación está, ¿sí? Y que no puedo hacer nada para cambiarla. No hay una realidad alterna, no hay un mundo paralelo, sino que esta es la realidad que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando yo intento entender eso, o sea, cuando yo trabajo en habilidades de aceptación radical, dejo de luchar contra lo que no puedo cambiar, ¿sí? Y me enfoco en lo que sí puedo cambiar, ¿sí? No, yo qué hubiera hecho, si esta pandemia no estuviera, yo estaría en Estados Unidos, si esta pandemia no estuviera, yo hubiese estado, me hubiese sacado mejores notas en la universidad, si esta pandemia no hubiese estado, yo hubiese empleado el dinero de otra manera, si esta pandemia, sí, o sea, si esta pandemia no hubiese estado, pues realmente eso no va a cambiar en absolutamente nada. La pandemia está, sí, es un hecho, sí. ¿Qué no nos gusta?
sí, pero es un hecho que no podemos cambiar. Entonces, si nos empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a eso, pues nos vamos a hacer muchísimo daño, ¿sí? Porque nos vamos a sentir cada vez como más frustrados de no poder cambiarlo. Y es que la aceptación radical es un estado mental. No es un estado mental, sino es una decisión. ¿Qué quiere decir que no es un estado mental? No es algo que yo diga, oh, sí, esta aceptación radical, ven a mí, llega de manera inmediata. No, eso no pasa. ¿Sí? Sino es una decisión todos los días en el cual ustedes digan, por ejemplo, uy, si esta pandemia, bueno, esta pandemia está, ¿sí? No puedo hacer nada para cambiarla, pero pues me puedo enfocar en las cosas que sí puedo. Bueno, ¿qué puedo hacer en este momento? Bueno, puedo seguir estudiando, puedo aprender más cosas, puedo aprovechar, ¿sí? Entonces yo hablaba con algunas personas y me decían, no, pues lo chévere de la virtualidad es que podemos tener las clases grabadas y nos quedan las diapositivas para cuando estemos en el parcial, pues poder revisarlas. Ah, ok, estás aceptando la realidad. ¿Que no te gusta del todo? No, es que me gusta más estar con mis compañeros y hablar con ellos. Claro, ¿sí? Pero pues en este momento tú logras, sí, aceptarla, logras verle el lado bueno a la situación y logras acercarte de una nueva manera a la realidad sin luchar con ella. Y es que cuando abandonamos las luchas que tenemos en nuestra cabeza y recordamos que es la única realidad posible, ¿sí? Nos ayuda a disminuir el sufrimiento, ¿sí? Nos ayuda a disminuir ese estrés, esa ansiedad. Sí, y es una decisión que tomamos todos los días en cada una de las acciones que hacemos. Sí. Otras recomendaciones que son como más puntuales es que pues tengan rutinas de autocuidado, ¿sí? No, que porque estoy en mi casa no me baño. No, independientemente de que estás en la casa te tienes que bañar. Sí, independientemente de que estés en la casa te tienes que arreglar. Independientemente de que estés en la casa tienes que tender la cama. ¿Sí? Son esas cosas que debemos hacer independientemente de que pues, estemos en cuarentena, ¿no? ¿Sí? Si uno se cuida su presentación, se cuida, pues, por ejemplo, las chicas que se cuidan el cabello, los chicos que se cuidan, pues, su rostro, su cuerpo, entonces continúen haciéndolo. Si ustedes, hay días en los que uno dice como, uy, no, ya necesito salir, no, esto va a ser un caos, ya me siento súper cansado, me siento muy agotado, me duele la espalda, me duelen los ojos, me duele la cabeza, ¿sí? Si ustedes en algún momento se sienten así, algo que yo les recomiendo mucho es que vayan a la ducha, se bañen, se pongan ropa bonita, ropa como si fueran a salir, se arreglaran como si fueran a salir, ¿sí? Eso le ayuda mucho a uno como a darle un nuevo aire, ¿sí? La ropa cuando, pues ustedes se dan cuenta, cuando uno está como más, no sé, más formal, pues el cuerpo de uno se acomoda a esa formalidad, ¿sí? Pero cuando estamos con la pijama, pues estamos como más relajados. Entonces, si ustedes quieren como tener una dosis como de activación, pues entonces báñense, arréglense, si es necesario, maquíllense las chicas. Entonces, y esto les va a ayudar como un aire nuevo para poder hacer las tareas del día. Tengan mucho cuidado con su higiene del sueño, ¿sí? Tengan rutinas del sueño, ¿sí? Que sea a la misma hora para despertarnos. Si se despertan a las 6 de la mañana y se acuestan a las 10 de la noche, intenten tener la rutina, ¿sí? Si les favorece tomar una ducha antes de dormir, también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo llego a mi cuarto, me quito la ropa, me pongo la pijama, me cepillo los dientes, leo un poco y me acuesto a dormir, ¿sí? Algo que les recomiendo es no tener el televisor en la misma habitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el televisor, pues los dispositivos móviles o los dispositivos tecnológicos dan una luz, ¿sí? Entonces yo puedo prender mi equipo y él va a dar una luz. Cuando dé esa luz, ¿sí? Mi cerebro va a recibir esa información y va a hacer que mi sistema se active, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, son las 10 de la noche y están chateando y están mirando el celular muchísimo, le están diciendo a su cerebro que todavía no es hora de dormir, ¿sí? Entonces, si todavía no es hora de dormir, pues cuando ustedes digan, ay, no, ya voy a apagar el celular porque son las 10:30 y necesito dormir, pues su cerebro se va a demorar muchísimo más en entender que había que dormir porque le entró muchísima luz, ¿sí? Entonces es mejor que ustedes, listo, si ya se entraron a la habitación y empezaron como pues a ponerse la pijama o hacer la rutina que ustedes deseen, entonces ya no más televisor, ya no más celular, y esto les va a ayudar muchísimo a eso. Sé que es difícil porque estamos muy acostumbrados a estar metidos en el celular, metidos en Instagram, en Facebook, en Twitter o en cualquier otra aplicación,
Entonces, sé que es difícil, pero es muy importante pues tomar como unos segmentos de tiempo para cada cosa y el sueño es supremamente importante para que ustedes funcionen bien el siguiente día, para que puedan aprender, para que puedan memorizar, o sea, para tener los mejores rendimientos en términos educativos, ¿sí? Y de aprendizaje, el sueño es fundamental. Recuerden realizar actividad física. Sé que es difícil en la casa, pero pues en el Lidere, en la página de Facebook, hay muchísimos videos, rutinas que hacen en diferentes horas del día que pueden ser magníficas para hacer en la casa, ¿sí? Entonces los instructores están en sus casas haciendo las rutinas y esto son súper divertidas, entonces se las recomiendo. Tengan una alimentación balanceada, ¿sí? No quiere decir siempre todos los días comer frutas y verduras 4 veces, no, pero pues sí siempre tener una fruta o comer verduras o comer proteínas, o sea, como intentar pues en la medida de lo posible tener una alimentación balanceada. Disminuir el consumo de alcohol, cigarrillos y sustancias psicoactivas. Entonces, el alcohol y el cigarrillo podemos utilizarlos o las sustancias psicoactivas muchas veces se utilizan es para disminuir el malestar. Entonces, me siento muy estresado, me fumo un cigarrillo, ¿sí? Siento mucha ira, me tomo un trago, ¿sí? Entonces, quiero relajarme, entonces, no sé, fumo marihuana, ¿sí? Entonces, muchas veces estas estrategias son utilizadas para regular estados emocionales. ¿Qué pasa? Que no son funcionales y no son adaptativas a largo plazo. ¿Sí? Que puede que a usted le genere bienestar, ¿sí? Tomarse, no sé, un trago se le genere bienestar en ese momento, pero a largo plazo, siempre que va a necesitar siempre un trago para manejar su malestar, entonces ustedes tienen que evaluar si realmente eso es lo que ustedes quieren para ustedes, ¿sí? Si eso es lo que ustedes realmente quieren para sus vidas, ¿sí? Entonces, bueno, no soy capaz entonces de regular mis propios estados emocionales y lo que hago es, pues, fumar, lo que hago es beber alcohol, lo que hago es, pues, consumir sustancias psicoactivas, pues realmente pues no es como muy bueno, ¿sí? No me va a llevar a ningún lado bueno, ¿sí? Si siempre que lo hago es por esta situación particular, ¿sí? Entonces es importante como analizarlo, ¿sí? Intentar disminuirlo, pues para que ustedes puedan tener una calidad de vida pues muchísimo mejor. Algo que les recomiendo es limiten el uso de las pantallas. En el momento en el que puedan, sálganse de las pantallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque les va a ayudar muchísimo a pues distraerse, cambiar de ambiente, hacer otra cosa. Entonces, no sé, pueden cocinar, pueden jugar con su familia, pueden hacer muchísimas otras cosas si quieren, no pueden hacer hasta aseo, ¿sí? Pero aléjense. En el momento en el que puedan ya desconectarse de las pantallas, háganlo. Las pantallas gastan 3 veces más energía pues, que el contacto personal, ¿sí? Entonces, vamos a estar muchísimo más cansados si estamos todo el día pues pegados a estos dispositivos móviles. Entonces, en el momento en el que puedan, aléjense, ¿sí? Vayan, no sé, vayan a cocinar, invéntense una receta nueva, hablen con su familia, incluso pueden llamar por celular, pero que no implique, pues, ver las pantallas. Hagan algo que los relaje, ¿sí? Muchas veces nos dicen, medite, ¿sí? Vea el video de YouTube de relajación de, no sé, ondas del mar, ¿sí? Pero no a todos nos funciona, ¿sí? Recuerden que no todos pues reaccionamos de la misma manera a las mismas situaciones. Entonces, partiendo pues, de esa premisa, hagan las cosas que a ustedes les gustan. Si a ustedes les gusta pintar mandalas, perfecto, pinten mandalas. Si a ustedes no les gusta pintar mandalas, pero les gusta, no sé, jugar parchís, ¿sí? O jugar parqués, o jugar stop, o cocinar, ¿sí? Háganlo, ¿sí? Descubren esos nuevos talentos, ¿sí? Al inicio de la cuarentena todos estábamos súper emocionados descubriendo talentos, que eso no se pierda, ¿sí? Que eso no se pierda. Yo sé que ya llevamos muchos meses así en esta situación, pero que no se pierda ese hecho de intentar innovar, de intentar pues, buscar nuevas estrategias, nuevas habilidades. Hay muchísimos cursos en internet pues, de cocina, de manualidades, no sé, cursos en doméstica, cursos en Coursera, pues aprovechando que tenemos pues la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces busquen un curso que les guste hacerlo, ¿sí? No porque alguien se los esté pidiendo, sino porque ustedes lo quieren hacer, ¿sí? Hagan algo que los relaje, algo, si a ustedes les gusta escuchar música, escuchen música, ¿sí? Si a ustedes les gusta hacer ejercicio, hagan ejercicio. Si eso los relaja, excelente. También es importante establecer prioridades. ¿Qué es prioritario y qué puede esperar? ¿Sí?
cuando estamos trabajando, o ustedes que muchos chicos están en finales, entonces todo es ya, todo es para allá, todo es inmediato. Bueno, hay unas cosas que son más inmediatas que otras, entonces establezcamos esas prioridades, ¿sí? ¿Qué es lo prioritario hoy? ¿Sí? Y qué puede esperar un poquito, qué puede esperar al menos al siguiente día, ¿sí? Si hacemos todo ya, pues realmente no vamos a funcionar como de la mejor manera posible, ¿sí? Intenten hacer cosas de manera espaciada en el tiempo, ¿sí? Si ustedes van a estudiar para un parcial, estudien para el parcial lunes un poquito, martes otro poquito, miércoles otro poquito, jueves, o sea, espacien, ¿sí? Eso les va a ayudar a fortalecer el conocimiento, a memorizar de mejor manera, ¿sí? Si ustedes lo hacen el día anterior, pues listo, pueden pasar, pero pasan es para el parcial, o sea, estudian para el parcial, no para aprender. Entonces es importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Sabrán, cuando uno establece prioridades, sabe hacia dónde tiene que enfocarse, ¿sí? Si ustedes necesitan, hagan listado de las cositas que necesitan hacer, ¿sí? Son súper funcionales y ayudan un montón para ubicarse en todo lo que uno tiene que hacer, porque sabemos que tenemos que hacer muchísimas cosas. Algo que les recomiendo muchísimo es eviten la sobreinformación. Ahorita todo es coronavirus, coronavirus a las 7 de la mañana, coronavirus a las 8, coronavirus a las 9, coronavirus a las 10, nos llega el correo, nos llega la información, nos llega el WhatsApp, abrimos Facebook y aparece todo coronavirus, sí, todo es coronavirus. Entonces, escojan con su familia un momento para ver las noticias y estar informados. Listo, escogimos ver las noticias de las 7 de la noche. Vean las noticias de las 7 de la noche, ¿sí? Pero ya no vean más noticias, ¿sí? No se sobrecarguen de información porque en vez de eso de ayudarlo, eso se genera como, eso se vuelve como un estímulo estresor, ¿sí? Entonces, fueron, no sé, 100 muertes hoy. No, Dios mío, 100 muertes, no, nos vamos a morir todos. Fueron 1500 contagios más, no, 1500 contagios más, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, entonces, si eso está constantemente, no sé, 5 6 7 8 9 veces al día, pues realmente eso no les va a ayudar para absolutamente nada. Sí, recordemos, la situación no va a cambiar, ¿sí? La situación no va a cambiar así yo me vea las noticias todos los días a toda hora, sí, la situación no va a cambiar, ¿sí? Entonces antes me va a afectar más. Entonces escojan una hora determinada para ver las noticias, incluso en redes sociales, ¿sí? Y esa hora, listo, vemos noticias y ya, ¿sí? Ponen el internet en otra cosa, ponen el tele en otra cosa, ¿sí? Sé que es difícil porque todos los canales nacionales están, pues digamos, como en las alocuciones presidenciales y todo esto, ¿sí? Pero en la medida de lo posible, eviten la sobreinformación. Traten de mantenerse pues, el día con unas rutinas. Entonces se paran, se bañan, se arreglan, desayunan. Entonces, ¿cuál es mi rutina? ¿Sí? Entonces, que la rutina no se pierda cuando estamos en la casa. Entonces, algo que es importante es cuando estamos con familia y cuando estamos con niños. ¿Sí? Entonces, cuando estamos con niños también es importante que ellos tengan una rutina, que los chiquitos tengan una rutina. ¿Y cuáles son las rutinas familiares? Listo, estamos todos en la casa. La casa es responsabilidad de todos. No es responsabilidad solamente de mi mamá o mi responsabilidad si yo soy, pues, eh, si yo, no sé, vivo con mi pareja. No, no es mi responsabilidad solamente, es responsabilidad de todos. Como es responsabilidad de todos, todos deben tener acciones orientadas a eso. ¿Sí? Entonces, listo. Pepita, Pepita el lunes tienes que lavar la losa. Y yo ya sé que Pepita los lunes tiene que lavar la losa, ¿sí? O los martes, o por la mañana, o en el desayuno, ¿sí? Que todos tengan unas rutinas, ¿sí? Que todos tengan como unos hábitos dentro de la casa y unas responsabilidades dentro de la casa. Entonces, si el niño chiquito, por ejemplo, un chiquito de 10 años, bueno, tu responsabilidad es que tú tienes que sacar la ropa de tu cuarto y llevarla a la lavadora todos los días. Sí, bueno, esa es mi responsabilidad. Tu responsabilidad es que tienes que tender la cama todos los días. Ya nadie te va a tender la cama más, ¿sí? Entonces, una responsabilidad, obviamente, acorde a la edad de las personas, pero pues que la casa es de todos y todos deben contribuir. También es importante reconocer lo bueno, ¿sí? Si Pepita lavó la losa, oye Pepita, muchísimas gracias por lavar la losa, pues quedó muy bien, ¿sí? Por más de que sea su obligación, ¿sí? Reconozcamos cuando el otro hace cosas, ¿sí? A todos nos gusta el reconocimiento y nos gusta que nos digan que las cosas las hicimos bien, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos gusta, pues a otros también, ¿sí? Entonces, si a mí me gusta que me reconozcan lo bueno que hago, pues también voy a reconocer lo bueno que el otro hace, ¿sí? Entonces,
pues diga como, oye, mira, muchísimas gracias por llamar, si los llamo, no sé, su tía, no, tía, muchísimas gracias por llamarme, espero que estés muy bien, ¿sí? Cuando quieras me puedes volver a llamar, ¿sí? Entonces, ayuden a los otros a sentirse mejor. Comuníquense con sus seres queridos a menudo, entonces es súper importante hablar, ¿sí? Hablar es, lo que yo les digo, se comparten las cargas y se siente un alivio enorme, entonces compartan, comuniquen, ahorita pues hay muchísimas, pues lo que hizo WhatsApp de aumentar pues la posibilidad de llamar a más personas, ya podemos estar en Meet, ¿sí? Pues se pueden hacer reuniones por Zoom, ¿sí? Entonces, como aprovechar para poder hablar con nuestros amigos, para poder hablar con nuestros seres queridos. Entonces, digamos, si son pues adultos mayores, a los adultos mayores se les puede hacer muchísimo más fácil hablar por un teléfono que por una pantalla porque no están acostumbrados. Entonces, hagámosle la vida fácil también a los abuelos, entonces, o a las personas mayores, ¿sí? Para que siempre se sientan en contacto porque ellos han sido una población que emocionalmente ha sido muy afectada porque no salga, no mire, si no puede salir ni a la puerta, ¿sí? Y pues si son de estas personas mayores que son supremamente activas, pues eso fue un choque enorme. ¿Cómo así que no puedo salir? ¿Cómo así que no puedo ir a visitar a mis nietos? ¿Sí? ¿Cómo así que no puedo ir al médico? ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces, pues ellos están como en un choque y pueden sentirse muchísimo mejor cuando nosotros los ayudamos, ¿sí? Entonces, mira, abuelo, ay, mira, entonces puedes ver a tu nieto por acá y que el nieto le haga una carta, que lo llame por teléfono, ¿sí? Que él, si tiene la posibilidad de verlo, pues por medio telefónico le preguntemos al abuelo, ¿sí? O a la abuela, como, mira, ¿quieres ver a tu nieto? Sí, no, no quiero verlo, quiero llamarlo. Ah, bueno, ¿con qué se siente mejor el otro? ¿Sí? Y una recomendación para los niños, pues aprovechando como la pregunta que me hacían, y es que muchas veces le decimos al niño, no juegue, no toque, no hable, no mueva, no, 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 no. Y realmente cuando les decimos no, 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 no le estamos dando opciones, ¿sí? Entonces es muchísimo más fácil indicarle, mira, necesito que cuando te levantes, ¿sí? Tiendas la cama, ¿sí? Entonces ya le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y ya le estoy orientando, o sea, su conducta ya viene orientada, ¿sí? Entonces estoy esperando que él tienda la cama. Es mucho mejor decir eso a, me hace el favor y no me deja el cuarto desorganizado, que es el cuarto desorganizado, ¿sí? Pero si yo le digo qué es lo que estoy esperando, es muchísimo mejor, ¿sí? Entonces es más sencillo decirle al niño qué debe hacer a decirle lo que no debe hacer. Para retomar como el rumbo cuando se pierde, ¿sí? Eh, en estas situaciones también se pierde el rumbo un poco. Y es que debemos recordar todo lo que queríamos hacer este año, todo lo que queríamos hacer en ese futuro cercano, antes de la pandemia, intentar recordarlo, ¿sí? Es como, bueno, quería viajar por el mundo, bueno, quería viajar por el mundo, pero ahorita no puedo viajar por el mundo, pero sí que puedo hacer, ¿sí? Entonces hacer una lista de todo aquello que es importante. Identificar las cosas que podemos hacer en la actualidad en relación con lo que es importante. Si ustedes son personas espirituales, pues no se alejen de esa espiritualidad, eso los va a ayudar un montón a acercarse a lo que ustedes quieren, a lo que ustedes creen y quieren es supremamente importante, ¿sí? Entonces, son como algunas de las recomendaciones. Entonces, la presentación pues ha llegado a su final. Recuerden que pues mi nombre es Paola Alaverde, yo soy psicóloga y mi correo es alaverde@unioempresarial.edu.co. Entonces, abro el espacio para las preguntas, espero que les haya gustado y que pues que los haya ayudado un poquito pues con la situación actual. Gracias, Paola. Cualquiera de los asistentes que desee hacerle una pregunta a Paola. Bueno, Abril John Javier pregunta, en la parte de unas relaciones, ¿cómo la podemos manejar en este momento? Hola ¿Relaciones John, ¿cómo estás? están? No. Sí, yo creo que John se hace referencia a relaciones de pareja. Bueno, es importante entender que no solamente el contacto físico es importante en una relación, que hay aspectos que también son importantes en una relación, como la comunicación, como la afinidad afectiva. Entonces,
pues, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la industria de los regalos sorpresa, regalos puerta a puerta, pues se ha aumentado, ¿sí? Debido a que tenemos que encontrar nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de vincularnos con las personas, entonces es importante tener esa conexión, ¿sí? Que le puedas enviar un regalo, un detalle a tu pareja, que puedas hablar con ellos, que tomen un momento del día para hablar, es también importante, si los cogen en la noche, bueno, mira, antes de dormir pues podemos hablar, más bien que no sea por chat, sino que sea por teléfono, escuchar a la otra persona, es mucho mejor, ¿sí? Entonces, pues recuerden, hablar es muy importante, ¿sí? Sí, como mira cómo me fue hoy, ¿sí? Encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, ¿sí? He escuchado incluso a personas que han realizado cenas de manera remota. Entonces, yo estoy acá y tú estás allá y podemos, pues, vernos, ¿sí? Vernos. Pero, pues, cada uno está en su casa preparando algún o comiendo algo que pidieron, ¿sí? O pues si están en Rappi, o sea, pueden pedir en una aplicación en Rappi, no sé, vamos a pedir hamburguesas de McDonald's, ¿sí? Entonces tú allá comiendo tu hamburguesa y yo acá comiendo mi hamburguesa, pero pues estamos teniendo momentos juntos, ¿sí? Momentos de compartir, ¿sí? Obviamente la proximidad y el contacto es importante en las relaciones afectivas, pero no es lo más importante, o sea, hay otras cosas que, pues, que son importantes de cuidar, ¿sí? Entonces no sé si te respondí tu pregunta, John. Le damos pasos a otras preguntas. ¿Algún estudiante? Abril John Javier te da las gracias. Bueno, con muchísimo gusto, John. No sé, siéntase en toda la libertad de preguntar cualquier cosa. Este es un espacio para ustedes, chicos, entonces, pues lo que ustedes nos quieran indicar. Mm, ok. Para finalizar, agradecemos de nuevo a Angie Paola Laverde Silva y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción. Solicitamos sea diligenciada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eliana, muchísimas gracias, Beatriz, y a todo el equipo de Uniempresarial y a todo el equipo de emprendimiento por este espacio en el cual pudimos, pues, conversar un poquito sobre algunas estrategias de regulación emocional o cómo enfrentar eh, pues, esta pandemia en términos emocionales. Entonces, cualquier cosita que ustedes necesiten, mi correo es alaverde@uniempresarial.edu.co. Estaré con todo el cariño para responder sus preguntas, para responder sus inquietudes y les mando un abrazo enorme a todos. Un abrazo. Gracias, Paola. Con muchísimo gusto.